Hay historias que te sacuden el alma, pero esta te la rompe en pedazos antes de enseñarte cómo reconstruirla, porque no todos los días una mujer aparece en medio de una boda vestida con dignidad y acompañada de 3 niños idénticos al novio. Sí, así como lo oyes, justo en el momento en que todos esperaban los votos, el ramo y el sí, acepto, apareció ella. Y con ella, llegaron las 3 verdades que nadie esperaba. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero a veces, lo que hace es esconder heridas que tarde o temprano vuelven a sangrar. Y cuando eso pasa frente a cientos de personas, con cámaras grabando y redes sociales listas para estallar, el daño no se puede ocultar. Esta historia no es solo un escándalo, es un espejo. Porque ¿cuántas veces tapamos verdades por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces sacrificamos lo más sagrado por mantener una imagen? Aquí no se trata de villanos y héroes, se trata de decisiones, de silencios, de hijos que crecen sin respuestas y de adultos que se pierden por no enfrentar lo que dejaron atrás. Pero también se trata de segundas oportunidades, de reconstrucción, de amor real, del que duele, pero también salva, del que no se grita, se demuestra. Y si te atreves a ver hasta el final, vas a descubrir algo que nadie te dice. A veces, el verdadero milagro no es lo que se revela, sino lo que se transforma después. ¿Crees que lo has visto todo? Espera, porque esta historia apenas comienza. Esta historia que voy a contar no es mía, pero la escuché con tanto detalle, con tanta emoción, que sentí cada palabra como si hubiera salido de mi corazón. Se trata de alguien que conocí hace unos años en Guadalajara, un hombre elegante, de esos que no levantan la voz pero siempre consiguen lo que quieren. Su nombre, por respeto, no lo voy a decir aquí, pero vamos a llamarle Mauricio. Él siempre fue un hombre calculador, de esos que no dan un paso sin medir consecuencias. Y justo por eso, cuando me contó lo que planeaba hacer con su boda, se me heló la sangre. Mauricio había alcanzado el éxito empresarial muy joven, dueño de varias franquicias de restaurantes y con una imagen pública impecable. Había construido su fortuna con disciplina, estrategia y un poco de suerte. Pero debajo de ese traje bien planchado y esa sonrisa de foto, había heridas. Una en particular, Natalia. Ella fue su primer amor, su gran amor. Pero como muchas historias de juventud, la suya terminó mal, con lágrimas, silencios y distancias que ni el tiempo pudo borrar. Sin embargo, él nunca la olvidó, ni la perdonó del todo. Y fue por eso que, cuando decidió casarse con Fernanda, una mujer preciosa, sofisticada, de familia influyente, se le ocurrió una idea que, aunque parecía sacada de una telenovela, él la consideró brillante. ¿Y si invito a Natalia a mi boda?, me preguntó, con ese tono entre irónico y vengativo. Al principio creí que era una broma, pero luego vi los sobres impresos con papel grueso, los nombres caligrafiados, y el de ella ahí, con dirección en Los Ángeles. Era real. Pero, ¿para qué invitarla?, le dije. ¿No que ya todo está superado? Mauricio me miró con una sonrisa torcida. Porque quiero que vea lo que perdió. Quiero que esté ahí, sentada, a unos pasos del altar. Quiero que vea que sin ella, no solo sobreviví, triunfé. Aquellas palabras me dejaron frío. No porque no entendiera el dolor, sino porque sabía que esa herida aún sangraba, por más que él se envolviera en trajes caros y reuniones importantes. Esa boda no era un cierre, era una revancha. La invitación llegó a manos de Natalia con un dejo de sorpresa y duda. ¿Qué buscaba Mauricio al invitarla después de tantos años? ¿Quería presumirle su nueva vida, su prometida perfecta, su éxito? ¿O acaso era una forma retorcida de pedir perdón sin pronunciar la palabra? Natalia, madre soltera, con 3 hijos que criaba con el alma rota, se quedó mirando ese sobre blanco como si pesara toneladas. Aún no sabía si ir, pero su corazón ya latía con fuerza. Mauricio le pidió al organizador de la boda que ubicara a Natalia en uno de los primeros bancos, justo al lado del pasillo por donde él pasaría al altar. No quería que ella se perdiera ni un segundo de su gran momento. Era como una obra de teatro, donde él sería el protagonista triunfante y ella, la espectadora arrepentida. No sabía aún que ese acto le saldría muy caro. A veces, el destino tiene formas muy crueles de cobrarnos el orgullo. Desde que mandó la invitación, Mauricio no pudo dejar de pensar en ella. Cada mañana, al tomar su café, se imaginaba su rostro sorprendido, su vestido discreto, su incomodidad al ver la felicidad ajena. Era como si se alimentara de una película mental que él mismo había dirigido. Pero lo que no calculó fue que Natalia no era la misma chica de antes. La vida la había endurecido, pero también le había dado fuerza, y venía con más que lágrimas. Él no sabía que Natalia tenía 3 hijos,
Tampoco sabía que esos niños tenían los ojos igualitos a los suyos, la forma de reír, y hasta el mismo lunar junto al labio. No sabía que lo que él creyó que perdió estaba más presente que nunca, y multiplicado por 3. Aquella invitación que envió como una especie de trofeo emocional se estaba convirtiendo sin que él lo supiera en el detonante de algo mucho más grande, algo que pondría su mundo de cabeza. La lista de invitados era exclusiva, con nombres de empresarios, políticos y figuras públicas. El evento sería transmitido por redes, grabado por drones, cubierto por revistas. No había margen para errores ni para escándalos, pero a veces cuando uno busca el drama lo encuentra a uno. Y cuando juegas con los sentimientos ajenos, corres el riesgo de que exploten en el momento menos pensado, y delante de todos. Durante las semanas previas a la boda, Mauricio se mostraba más altivo que nunca. Ensayaba sus votos, probaba trajes, organizaba cada detalle con obsesión, pero detrás de cada decisión estaba la misma pregunta: ¿vendrá Natalia? Y sí, vendría. Solo que no sola. Lo que él imaginaba como una escena de humillación para ella se convertiría en una escena de verdad incómoda para él, porque la vida no es un guión que uno puede controlar. Y lo que más me marcó de esa historia, lo que aún recuerdo cuando paso frente a iglesias decoradas para bodas, fue la mirada de Mauricio días antes del evento. No era emoción, no era amor, era miedo disfrazado de arrogancia. Algo dentro de él sabía que el pasado no se entierra tan fácil, y que a veces, cuando lo provocas, vuelve con todo. Natalia, sin saberlo, estaba a punto de cambiar no solo el destino de una boda, sino la vida entera de un hombre que creyó tener todo bajo control. Lo más irónico de todo es que, mientras Mauricio planeaba la gran escena de su victoria en Los Ángeles, Natalia empacaba maletas con manos temblorosas, respirando hondo, mirando de reojo a sus hijos y preguntándose cómo iba a explicar todo. Porque sí, iba a ir. Y sí, iba a llevarlos. Pero no para armar un escándalo, solo para cerrar una herida. O al menos eso creía, porque lo que parecía un viaje corto estaba a punto de convertirse en el inicio de algo irreversible. Esta historia que estoy contando, aunque parece sacada de una novela, es real. Me la contó Natalia, una mujer fuerte, de esas que han llorado tanto que ya aprendieron a sonreír con el alma rota. Vive en Los Ángeles, en un pequeño apartamento donde todo huele a café con pan dulce y a juguetes tirados. Tiene 3 hijos. 3. Todos con los mismos ojos de Mauricio. Pero los niños no lo saben. Nunca les habló de él. No porque lo odiara, sino porque nunca estuvo. Porque fue más fácil inventar una historia que contar la verdad. Cuando llegó la invitación a su casa, ella pensó que era una broma. ¿Mauricio? ¿Después de tantos años? ¿Después de tanto silencio? Al principio la dejó sobre la mesa, sin abrirla. Pero luego, la curiosidad ganó. Al leer las palabras boda y te esperamos, algo se rompió dentro de ella. Se quedó en shock, como si el pasado se hubiera colado por debajo de la puerta. Se sentó en el sofá, miró a sus hijos y pensó: ¿qué querrá él ahora? Pasó días pensando si debía ir. Una parte de ella gritaba que no. ¿Qué sentido tenía aparecer en una boda donde claramente no era bienvenida? Pero otra parte, más profunda, le decía que sí, que era hora de enfrentar todo, de mirar a Mauricio a los ojos, de cerrar esa historia que nunca tuvo un final claro. Y así, después de muchas noches sin dormir, compró 4 boletos de avión, 1 para ella, 3 para los niños, sin decirles aún a dónde iban. «Mami, ¿vamos de vacaciones?», le preguntó uno de ellos. «Sí, algo así», respondió ella, con una sonrisa nerviosa. Empacó la ropa con cuidado, metió los mejores trajes de los niños, unos que compró para Navidad y que nunca se llegaron a estrenar. También guardó una carta que había escrito hace años y que nunca envió. Una carta para Mauricio, donde le contaba todo: los embarazos, los miedos, las noches en vela, las veces que pensó en rendirse. No sabía si se la iba a entregar, pero por si acaso, la llevó. Durante el vuelo, los niños se portaron como angelitos. Jugaban, dormían en sus hombros, miraban por la ventana fascinados con las nubes. Y Natalia, ella solo pensaba en lo que diría, pensaba en si él los reconocería, pensaba en Fernanda, la novia perfecta, pensaba en si estaba haciendo bien, en si era egoísta llevar a los niños a ese evento, pero ya no había vuelta atrás. México los esperaba, con todo lo que eso significaba. Al aterrizar en la Ciudad de México, el calor la golpeó como un recuerdo. Hacía años que no pisaba ese suelo. Tomó un taxi, con los niños dormidos en sus regazos. Llegaron a un hotel discreto cerca del lugar del evento. Nada lujoso, pero limpio. Seguro. Mientras deshacía las maletas, miraba a los niños jugar en la cama
y se preguntaba si algún día ellos entenderían todo lo que su madre estaba a punto de enfrentar por ellos. La noche anterior a la boda fue la más difícil. Natalia no durmió. Se sentó frente al espejo, se miró durante horas, se maquilló y desmaquilló 1000 veces. No era vanidad, era miedo. Miedo de que Mauricio la ignorara, miedo de que Fernanda la insultara, miedo de que los niños se sintieran fuera de lugar, pero más que nada, miedo de que esa historia aún doliera tanto, porque aunque había aprendido a vivir sin él, una parte de su corazón nunca sanó del todo. Por la mañana, vistió a los niños con amor, uno por uno, les puso colonia detrás de las orejas, les peinó el cabello con esmero, y les dijo, «Vamos a conocer a una persona muy importante para mí». Ellos, inocentes, solo preguntaban si habría pastel. Natalia sonrió, tratando de ocultar las lágrimas, porque sí, habría pastel, pero también habría verdades. Y cuando éstas salen a la luz, nada vuelve a ser igual. Antes de salir, respiró hondo. Tomó su bolso, la carta y la mano de sus 3 hijos. Iban caminando como un ejército pequeño pero valiente. En el taxi, los niños cantaban. Natalia solo pensaba en la cara que pondría Mauricio al verlos. No sabía si se enojaría, si lloraría, si se reiría por nervios. Lo único que sabía era que esa boda ya no sería como él la planeó, porque cuando uno cree tener todo bajo control, la vida se encarga de recordarte que no es así. Llegaron al lugar del evento 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Había fotógrafos por todos lados, coches lujosos, música instrumental. Natalia bajó del taxi con pasos firmes, los niños tomados de su mano como si fueran su escudo. Nadie los esperaba. Nadie los reconocía, pero cuando pusieron un pie en la alfombra blanca, todas las miradas se giraron, y ahí comenzó todo, porque a veces la verdad llega sin avisar, y cuando llega, no hay forma de detenerla. Esta parte de la historia es la que más escalofríos me dio cuando me la contaron, porque lo que pasó en esa boda, nadie lo vio venir. No hay forma de explicar con palabras lo que sintió Mauricio al verla entrar. Natalia, con vestido sencillo pero elegante, caminando despacio, con la cabeza en alto, y con 3 niños idénticos a él tomados de la mano. No fue una entrada, fue una explosión silenciosa que le voló el alma. El tiempo se detuvo, la música se apagó, y por un segundo, todos los presentes dejaron de respirar. Los fotógrafos, que estaban enfocados en captar el ramo de flores, giraron al mismo tiempo sus cámaras. No sabían quién era esa mujer, pero algo en su andar, algo en la forma en que los niños miraban todo con ojos grandes y curiosos, les decía que eso era noticia. Y sí, lo fue, porque esa boda, planeada como el evento del año, terminó siendo un escándalo viral en cuestión de minutos. Un periodista incluso susurró, ¿esa no es la ex del novio? Mauricio se quedó petrificado. Estaba al lado del altar, esperando a Fernanda, cuando vio aquella escena. Su rostro cambió de color 3 veces. Primero blanco, luego rojo, y al final, una palidez gris que solo se ve cuando uno siente que el corazón se le cae al suelo. No sabía si correr, si gritar, si reírse por nervios. Solo alcanzó a agarrarse el borde del atril como si eso fuera a sostenerle la vida entera. Natalia lo miró, firme, sin decir nada, con esos ojos que lo habían enamorado y que ahora venían cargados de verdad. Fernanda, aún en el auto nupcial, ni se imaginaba lo que estaba ocurriendo adentro. Seguía retocándose el maquillaje, ensayando su entrada perfecta. Mientras tanto, dentro del salón, los murmullos crecían como olas en una tormenta. ¿Quién es ella? ¿Y esos niños? ¿Se parecen a...? Mauricio solo tragaba saliva, sintiendo que el pasado lo había alcanzado con una fuerza brutal. Todo lo que había tratado de enterrar, ahora caminaba en miniatura delante de él. Uno de los niños, el más pequeño, lo miró directamente. Se quedó quieto. Y luego, con esa naturalidad que solo tienen los niños, le dijo, ¿tú eres Mauricio? Fue como una puñalada. No había reproche en la voz, solo curiosidad. Pero ese simple «tú eres» hizo más ruido que 1000 gritos. Algunos invitados voltearon a ver a Mauricio, esperando una respuesta. Otros comenzaron a sacar sus teléfonos. La escena estaba a punto de salirse de control. Natalia se acercó, tomó aire. Miró a todos con dignidad y voz firme dijo, «No vengo a arruinar nada, solo vengo a mostrar la verdad. Estos son mis hijos, y también son hijos de él». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Podías escuchar los latidos nerviosos. Mauricio no dijo nada, solo la miraba, como si estuviera viendo un fantasma, como si no pudiera procesar lo que oía. Todo lo que él había construido empezaba a tambalear. Un tío de Mauricio intentó intervenir. «Esto no es lugar ni momento para esto». Pero Natalia no se inmutó.
¿Y cuándo sería el momento ideal para decirle a un padre que tiene 3 hijos? Respondió. Hubo murmullos, gente saliendo, otras personas grabando, y en medio de todo, los niños, confundidos pero tranquilos, como si algo en su inocencia les dijera que al fin la verdad estaba saliendo a la luz. A veces las verdades duelen, pero también liberan. Cuando Fernanda finalmente entró, lo hizo sin saber lo que la esperaba. Caminó al ritmo de la música, sonriendo, pero al ver a Natalia parada frente al altar, al ver a Mauricio pálido sin moverse, al ver a los 3 niños tan parecidos a él, supo que algo no estaba bien. Se detuvo a mitad del pasillo, miró a todos, y sin quitarse el velo, preguntó en voz alta, ¿qué está pasando aquí? El salón se quedó en silencio. Nadie se atrevía a responder. Mauricio quiso hablar, pero no salían palabras. Natalia no se movió. Y Fernanda, con el vestido blanco ahora pareciendo un disfraz en una pesadilla, comenzó a temblar. ¿Es cierto? ¿Son tuyos? Le preguntó. Él no supo qué decir. Solo negó con la cabeza, no por convicción, sino por miedo. Y entonces, por primera vez, el salón entero presenció una escena que nadie olvidaría jamás. Fernanda soltó el ramo, se quitó el velo y dijo en voz alta, «Esto ya no es una boda, es una farsa». Los niños, ajenos al drama adulto, solo miraban todo como si fuera una película. Pero Natalia, ella sabía que ese momento cambiaría la vida de todos. No se trataba de venganza, no se trataba de escándalo, se trataba de verdad. Y aunque había sido doloroso, por fin estaba ahí. Solo que ella aún no sabía que eso era apenas o inicio. Porque cuando las verdades salen a la luz, también comienzan nuevas batallas. Esta parte de la historia fue como ver una bomba emocional explotar en cámara lenta. Y aunque me la contaron tiempo después, aún puedo imaginar cada segundo como si yo hubiera estado ahí. Mauricio, el gran empresario, el hombre impecable, estaba de rodillas. No literal, pero sí en el alma. Porque cuando Natalia, con la voz quebrada pero firme, dijo, «Son tus hijos, Mauricio, y tú lo sabes», fue como si el mundo se partiera en dos. Él negó, pero su rostro lo traicionaba. «No es cierto», gritó de pronto con desesperación. Si eso fuera cierto, lo habría sabido. Alguien me lo habría dicho. La sala entera lo miraba, algunos con pena, otros con morbo. Pero Natalia no bajó la mirada. Dio un paso al frente, sacó una hoja arrugada de su bolso y la mostró. Era una copia de un correo electrónico. Un intento que hizo años atrás de comunicarse con él. Nunca tuvo respuesta. Después sacó otra hoja. Una carta que dejó en la recepción de la empresa de su familia. Tampoco hubo respuesta. El problema no era que ella no intentara. El problema era que alguien más se encargó de silenciarla. Y fue entonces cuando Natalia lo dijo, sin filtros. Tu familia lo sabía. Siempre lo supo. Ellos recibieron mis mensajes. Ellos bloquearon mis llamadas. Tu padre me mandó a decir que no volviera a buscarte, que tú ya tenías una vida, y que mis hijos no encajaban en ella. Hubo un murmullo ahogado. Mauricio volteó a ver a su padre, don Clemente, un hombre de negocios con fama de controlar todo, y lo vio, nervioso, sudando, sin saber cómo reaccionar. «¿Papá?», dijo Mauricio con voz quebrada. «¿Es cierto eso?». Don Clemente evitó la mirada, carraspeó, y después de un silencio eterno murmuró, «Hice lo que creí mejor para ti. Esa mujer iba a destruir tu futuro». Fue como si el tiempo retrocediera 15 años. Mauricio se quedó helado. Ahora entendía todo. El silencio, la ausencia, la rabia sin explicación. No fue que Natalia desapareciera, fue que a él lo mantuvieron en la oscuridad. Y ahora tenía frente a sí no solo una verdad, sino 3 niños que lo miraban como si esperaran algo de él. Uno de los invitados, un abogado amigo de la familia, intentó suavizar la situación. «Esto se puede arreglar en privado, por favor. No más escándalo». Pero Natalia lo interrumpió. «No estoy aquí por dinero. No quiero nada. Solo quiero que mis hijos sepan la verdad. No son un error. No son un secreto. Son el resultado de un amor que existió, aunque ustedes hayan querido borrarlo». Muchos comenzaron a aplaudir. Otros se levantaron para marcharse. Pero el ambiente estaba cargado de algo más. Justicia. Fernanda, aún en shock, se mantenía en silencio. Lloraba, pero no por celos. Lloraba por el engaño, por haber estado a punto de casarse con un hombre que no conocía del todo. Se acercó a Natalia, la miró de frente, y con voz temblorosa le dijo, «Gracias. Gracias por no haberte quedado callada. Yo también merecía saber con quién me iba a casar». Ese momento fue tan humano, tan dolorosamente sincero, que muchos no pudieron evitar las lágrimas. Mauricio, ahora sin palabras, se sentó en una de las bancas. Los niños,
Curiosos, comenzaron a acercarse. Uno de ellos sacó un dibujo de su mochila. Era una familia: mamá, 3 niños y un hombre con bigote. Lo extendió y dijo: «Este eres tú, creo». Fue la primera vez en todo el día que Mauricio sonrió. No de felicidad, de tristeza, porque entendía por fin todo lo que se había perdido. Momentos. Años. Primeras palabras. Primeros pasos. Aquel evento, que debía ser su gran triunfo, se convirtió en su más dolorosa lección. El escándalo ya había cruzado las paredes del salón. En redes sociales circulaban fotos, videos, especulaciones. Pero nada de eso importaba ya. Lo único real era lo que tenía frente a él. 3 pequeños que, sin saberlo, estaban reescribiendo su historia. Natalia, exhausta, se sentó a su lado, no para atacarlo, no para reclamarle, solo para cerrar un ciclo, o tal vez abrir uno nuevo. Y justo cuando todos pensaban que lo peor había pasado, Fernanda tomó el micrófono del DJ y dijo: «Esta boda queda suspendida. No hay lugar para mentiras en mi vida. Mauricio, necesitas tiempo. Y tus hijos también». Fue como un disparo en el pecho. Pero nadie discutió, porque todos sabían que tenía razón. A veces, perder una ceremonia es la única forma de ganar una familia, solo que lo que venía después sería aún más difícil de enfrentar. Esta parte de la historia se siente como esas películas en donde el protagonista está en medio de una tormenta emocional y no sabe para qué lado correr. Mauricio, que minutos antes iba a dar el sí frente a todos, ahora estaba viendo su mundo desmoronarse como castillo de arena. Y Fernanda, la prometida, pasó de ser la futura esposa perfecta a una mujer rota, confundida, furiosa y con el corazón hecho trizas. Lo que más le dolía no era la existencia de los niños, sino la mentira. O peor aún, la omisión. Cuando la ceremonia fue suspendida oficialmente, los organizadores no sabían qué hacer. La banda dejó de tocar, las cámaras se apagaron, los invitados comenzaron a marcharse en silencio. Fernanda pidió un momento a solas con Mauricio. Se encerraron en una de las salas laterales del salón, y lo que pasó ahí adentro nadie lo grabó. Pero yo sé lo que se dijo, porque Fernanda se desahogó conmigo después. Y créeme, fue devastador. Ella le preguntó una y otra vez si sabía algo. Mauricio juraba que no. Le explicó lo de los correos, las cartas, el silencio impuesto por su padre. Pero ya no era suficiente. Fernanda estaba herida. Sentía que había sido usada como una vitrina, como un trofeo para demostrar éxito, mientras la verdad, la real, estaba enterrada en algún rincón de Los Ángeles. ¿Y qué pensabas hacer si ella nunca venía? ¿Ibas a vivir toda la vida con este secreto en tu conciencia?, le preguntó. Mauricio no supo qué responder. Por primera vez, se vio a sí mismo como alguien cobarde, alguien que huyó del pasado en lugar de enfrentarlo. Fernanda lloraba, pero no gritaba. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Se quitó los aretes, el anillo de compromiso, y los dejó sobre la mesa. Yo te amo, Mauricio, pero no puedo casarme con alguien que no se conoce ni a sí mismo. Necesitas sanar muchas cosas. Y yo no vine a ser tu enfermera emocional. Cuando salió de la sala, Fernanda ya no era la misma. Su mirada estaba vacía, pero digna. Abrazó a su madre, le pidió las llaves del carro y se fue sin mirar atrás. Los medios la persiguieron un rato, pero ella no dijo nada. No hacía falta. Su rostro decía todo. Mientras tanto, Mauricio se quedó en la sala solo, con el anillo aún en su dedo, y una montaña de culpas en el pecho. Fue ahí, en ese silencio, donde entendió que la boda no fue arruinada por Natalia. Fue desenmascarada. Natalia, por otro lado, se quedó sentada con sus hijos mirando desde lejos. Sabía que ese no era su lugar, pero también sabía que su presencia ahí era necesaria. No por venganza, no por escándalo, sino por verdad. Una de las niñas le preguntó si ya podían ir al hotel. Ella asintió, pero antes de irse, miró una última vez a Mauricio a través del ventanal. No había odio en su mirada, solo resignación, y quizás un poquito de esperanza. Esa noche, Mauricio no fue a su casa. Se quedó en el mismo salón, sentado entre flores marchitas y sillas vacías. Pasó horas mirando el techo, preguntándose en qué momento perdió el rumbo. Tenía dinero, fama, poder, pero no tenía paz. Y eso, amigo mío, vale más que cualquier contrato firmado. A veces, nos preocupamos tanto por el qué dirán, que olvidamos lo que de verdad importa. La gente que se sienta a nuestra mesa, los abrazos que damos, las verdades que cargamos. Los días siguientes fueron un caos. Su empresa comenzó a recibir llamadas de la prensa. Algunos inversionistas se mostraban nerviosos. Sus redes sociales explotaron, pero Mauricio no contestaba a nadie. Se encerró, se desconectó, y por primera vez, escuchó su propio corazón sin filtros.
Recordó a Natalia embarazada, llorando en la puerta años atrás. Recordó cómo su padre lo convenció de que era una trampa. Recordó todo lo que ignoró, por miedo. Y mientras él se deshacía por dentro, Fernanda reapareció, no para volver, sino para cerrar el ciclo. Le envió un mensaje. Te deseo lo mejor. Espero que seas un buen padre. Pero esta herida no la quiero llevar conmigo. Cada quien carga su historia, Mauricio. Y yo decidí escribir la mía sin mentiras. Ese mensaje, aunque breve, fue un golpe certero. Porque Fernanda no fue cruel, fue clara. Y a veces, la claridad duele más que cualquier grito. Mauricio entendió entonces que había perdido algo más que una boda. Había perdido la confianza de alguien que lo amaba. Y también la oportunidad de vivir sin máscaras. Pero aún tenía algo por hacer, algo que ya no podía postergar, porque al otro lado de la ciudad, 3 niños dormían abrazados a su madre, sin saber que, al fin, su padre estaba listo para mirarlos a los ojos y empezar a conocerlos, solo que el primer paso siempre es el más difícil. Esa mañana, después de días de silencio, Mauricio despertó con una sensación diferente. No era paz, era vértigo. Como cuando estás parado al borde de un abismo y sabes que, para seguir adelante, necesitas saltar. Había pasado noches enteras sin dormir, leyendo los mensajes que no respondió, viendo fotos antiguas en su celular, preguntándose qué habría pasado si... Pero los "y si" ya no importaban. Ahora había una verdad frente a él que no podía seguir ignorando. Llamó a su abogado de confianza. Le pidió que localizara a un laboratorio de genética. Quería una prueba de ADN. No porque no creyera a Natalia, sino porque necesitaba algo que cerrara esa puerta de dudas que su mente aún dejaba entreabierta. El abogado, con tono serio, le preguntó si estaba seguro. Más que nunca, respondió Mauricio. No era por dinero, no era por imagen, era porque necesitaba mirarse al espejo y no sentirse un cobarde. Natalia, cuando recibió la notificación para hacer las pruebas, no se sorprendió. Lo esperaba. Sabía que Mauricio, por más que se derrumbara por dentro, necesitaba certezas. Así que aceptó. Llevó a los 3 niños al laboratorio con la misma calma con la que los lleva a la escuela. Les explicó que iban a hacerse una prueba para saber si alguien era parte de su familia. Los niños, inocentes, solo preguntaron si después irían por helado. Claro que sí, les dijo ella. En el laboratorio, la tensión se podía cortar con cuchillo. Mauricio llegó solo, sin escoltas, sin prensa, con ojeras, sin corbata y con un nudo en la garganta. Cuando vio a los niños de cerca, algo en él se rompió. El más alto tenía la misma forma de sus cejas, el del medio los mismos gestos al hablar, y el más pequeño, bueno, ese parecía un clon, pero aún así, esperó los resultados, porque aunque el corazón le gritaba que eran suyos, la cabeza pedía confirmación. Los días de espera fueron eternos. Mauricio caminaba de un lado a otro, contestando correos sin leerlos, asistiendo a juntas sin oír nada. Su mente solo tenía una pregunta. ¿Y si sí son míos? Porque si lo eran, su vida daría un giro irreversible. No podría seguir jugando el papel del exitoso empresario sin alma. Tendría que reaprender todo. A ser padre, a ser honesto, a ser humano. Y eso le daba más miedo que cualquier cifra en rojo. Cuando el sobre llegó, no lo abrió de inmediato. Lo dejó en su escritorio por horas, mirándolo de reojo, hasta que al final del día, respiró profundo y lo abrió. Las letras eran claras, directas. Coincidencia genética, 99. 99%. Eran suyos. No había margen de error. Pero lo que más le impactó no fue eso, sino una nota al final del informe. Predisposición genética hereditaria a enfermedades cardíacas. Aquello lo sacudió por dentro como ningún escándalo podría hacerlo. El papel temblaba en sus manos. No solo era padre, era responsable de cuidar esas vidas, de acompañarlas, de prevenir lo que pudiera venir. De repente, todo cambió. Ya no pensaba en Natalia, ni en Fernanda, ni en lo que diría la prensa. Solo pensaba en cómo empezar, cómo hablar con sus hijos, cómo aprender a ser alguien que nunca fue. Porque en ese momento, por primera vez en su vida, sintió miedo real. No de perder poder, sino de no saber amar. Llamó a Natalia. Su voz sonaba diferente, más suave, más sincera. Le agradeció, le pidió perdón. Le preguntó si podían hablar en persona. Ella accedió, no para volver, sino para dejar las cosas claras, y sobre todo, para establecer reglas, porque ella no quería dinero, no quería favores, solo quería que sus hijos supieran quién era su padre, y que ese padre estuviera presente. No con regalos, con tiempo, con verdad,
Se encontraron en un parque. Los niños corrían entre los árboles. Mauricio los observaba con una mezcla de asombro y culpa. Natalia le entregó una carpeta con informes médicos, vacunas, dibujos escolares. Era como una guía rápida de sus hijos, lo más íntimo de su vida, ahora en sus manos. Mauricio la miró y dijo: «No sé cómo hacerlo, pero quiero aprender». Natalia lo creyó, no porque él llorara, sino porque lo dijo con el alma. Y así comenzó una nueva etapa, sin flores, sin vestidos blancos, sin promesas eternas, solo con una decisión: ser padre, no de nombre, de verdad. Y eso cambia todo. Aunque todavía no sabían cómo sería la vida con esta nueva verdad, algo estaba claro. Lo que empezó como una boda terminó convirtiéndose en el nacimiento de algo mucho más poderoso, solo que las lecciones más valiosas aún estaban por llegar. Aquel papel no solo confirmó una paternidad, traía consigo una verdad más delicada. Cuando Mauricio leyó la nota sobre predisposición genética a enfermedades cardíacas, sintió que el mundo se le venía encima. Por un instante se olvidó del escándalo, de la boda cancelada, del juicio social. Solo pensaba en eso. Sus hijos podían estar en riesgo, y él, por años, no había estado ahí para protegerlos. El miedo que sintió fue distinto. No era miedo al qué dirán, era miedo a perder lo que apenas comenzaba a conocer. Esa misma tarde llamó a Natalia. No esperó al día siguiente, ni buscó un pretexto. Le explicó lo que decía el informe, le envió una copia por correo y le pidió que se reunieran lo antes posible. Natalia no se sorprendió. En su familia también había historial de problemas del corazón, pero al leerlo desde el lado paterno, su corazón se apretó. Los niños siempre habían parecido sanos, pero una predisposición es una bomba de tiempo silenciosa. Se encontraron en una clínica pediátrica privada en Coyoacán. Mauricio ya había agendado todo: exámenes completos, electrocardiogramas, ecocardiogramas y hasta una consulta con un cardiólogo infantil. Cuando Natalia llegó con los niños, no lo hizo como madre guerrera, lo hizo como una mujer preocupada, porque a pesar de toda la historia, lo que realmente le importaba era que sus hijos estuvieran bien. Nada más, nada menos. Los niños, como siempre, iban riendo, jugando, sin imaginar la tensión que se escondía detrás de las sonrisas forzadas de sus padres. Uno de ellos, mientras esperaba en la sala, le preguntó a Mauricio: «¿Te dan miedo los doctores?». Él sonrió y dijo: «Un poco, pero más me daría miedo no cuidar a las personas que quiero». Fue la primera vez que usó esa palabra, quiero. Y aunque fue pequeña, Natalia la notó. Era el comienzo de algo. Los estudios tomaron todo el día. Mientras tanto, Mauricio y Natalia compartieron silencios, miradas, recuerdos escondidos. En algún momento, ella le confesó que una vez, cuando supo que estaba embarazada, pensó en irse del país. Pero algo me dijo que debía quedarme, que esos niños merecían saber de dónde venían. Mauricio no supo qué decir. Solo tomó su mano por unos segundos, no como antes, sino como ahora, con respeto, con humildad. Al final de la jornada, el doctor los llamó. Los estudios salieron bien, por ahora, pero la predisposición significaba que había que hacer controles regulares, evitar ciertos alimentos, promover el ejercicio y, sobre todo, estar atentos a cualquier síntoma. Fue como una segunda oportunidad, como si la vida les dijera: «Esta vez, no se equivoquen». Mauricio asintió. Tomó los informes con firmeza. Ya no era un empresario tomando decisiones, era un padre protegiendo a sus hijos. En los días que siguieron, se convirtió en experto en nutrición infantil. Leía artículos, compró libros, habló con médicos, incluso contrató a una especialista en salud cardiovascular. Natalia al principio lo observaba con recelo. Pensaba que tal vez era solo culpa, pero luego notó algo diferente: compromiso. No lo hacía por redimirse. Lo hacía porque al fin entendía lo que significaba amar sin condiciones. Y eso no se finge. Comenzaron a trabajar juntos en la rutina de los niños. Cambiaron el desayuno, redujeron el azúcar, comenzaron a salir a caminar en las tardes. Los niños, aunque confundidos por tanto cambio, se adaptaron rápido. Uno de ellos, el más curioso, le preguntó a Mauricio: «¿Por qué estás tanto tiempo con nosotros ahora?». Y él, con voz temblorosa, respondió: «Porque antes no sabía lo que me perdía». Natalia escuchó desde la cocina, y aunque no dijo nada, lloró. El diagnóstico fue el golpe que necesitaban para despertar, no como pareja, como equipo, porque no iban a volver, no al menos por ahora. Pero sí estaban aprendiendo a ser padres desde cero, y eso es más difícil que cualquier relación, porque implica poner al otro primero, implica sacrificios, implica escuchar. Y ambos sabían que esta segunda oportunidad no era casualidad. Era una invitación de la vida.
para hacerlo bien esta vez. A veces los milagros no vienen con luz divina ni coros celestiales. A veces vienen en forma de un papel médico, una alarma silenciosa, una advertencia. Y cuando llegan, solo hay dos caminos: ignorarlos o despertar. Mauricio y Natalia eligieron despertar. Y eso cambió todo, porque lo que empezó como una boda ya se había convertido en una familia. Ahora solo faltaba aprender a convivir con esa verdad. Y eso apenas iba a comenzar. Esta parte de la historia es quizás la más humana, porque no se trata de escándalos, ni de diagnósticos, ni de bodas rotas. Se trata de mirar a los ojos de un niño y darte cuenta de que nunca es tarde para empezar. Mauricio, el hombre que construyó un imperio, ahora aprendía a preparar una lonchera. Y aunque eso no suene glorioso, para él era una victoria. Una de esas pequeñas, pero que te sacuden por dentro. Los primeros días fueron raros. No sabía cómo dirigirse a los niños. No sabía si abrazarlos, si preguntarles cosas, si tratarlos como amigos o como hijos. Y ellos lo miraban con esa mezcla de emoción y desconfianza que solo los niños saben manejar. No lo rechazaban, pero tampoco corrían a sus brazos. Estaban probando, observando, esperando a ver si ese papá era de verdad o solo otro adulto más que prometía cosas que no iba a cumplir. Un día, el mayor le pidió ayuda con una tarea de ciencias. Mauricio tragó saliva. No tenía ni idea de cómo explicarle el sistema solar, pero se sentó, buscó videos, leyó con él y hasta le dibujó los planetas. Al final, el niño sonrió y le dijo: «Gracias, papi». Mauricio se quedó quieto. Esa palabra, papi, lo dejó sin aire. No por sorpresa, sino porque le dolió el tiempo perdido. Porque esa palabra debió escucharla hace años, y recién ahora era suya. Natalia observaba desde lejos. No intervenía, no lo guiaba. Solo dejaba que Mauricio se chocara con la realidad, con los berrinches, con las preguntas sin filtro, con el cansancio. Porque ser padre no es fácil. Es hermoso, sí, pero también exige. Y Mauricio estaba aprendiendo eso. Ya no era el jefe que daba órdenes. Era un hombre que tenía que ganarse el cariño de 3 corazones pequeños, uno día a día. Hubo momentos en que se sintió inútil, como la vez que intentó peinar a la niña y terminó haciendo un nudo en su cabello. Ella lloró, él también, pero luego se rieron juntos. O como cuando quiso prepararles hotcakes y quemó la sartén. O la vez que los llevó al parque y se perdió uno por 5 minutos. «Casi me da un infarto», me dijo después. Y fue ahí que entendió. Amar a un hijo es vivir con el corazón expuesto. Siempre. Poco a poco, los niños empezaron a buscarlo más. Le mostraban sus dibujos, le contaban sus sueños, le preguntaban si podía quedarse a dormir en su casa. Una noche, mientras Natalia estaba enferma, él se quedó con ellos. Les leyó cuentos, les calentó sopa, los arropó, y cuando apagó la luz, los 3 dijeron al mismo tiempo: «Buenas noches, papi». Fue en ese instante que Mauricio, con los ojos llenos de lágrimas, supo que ya no había vuelta atrás. Comenzó a asistir a las juntas escolares, a preparar mochilas, a organizar horarios de tareas, a sentarse con ellos en la alfombra a jugar. Descubrió que uno era bueno dibujando, otro con los números, y la niña cantaba como los ángeles. Se sorprendía de lo mucho que no sabía, pero en lugar de frustrarse, decidió aprender. Le pidió a Natalia una lista con sus comidas favoritas, sus alergias, sus horarios de sueño. Quería hacerlo bien, porque esta vez no pensaba fallar. Hubo una noche especial. Fue el cumpleaños del menor. Mauricio organizó una pequeña fiesta en su departamento. Decoró con globos, infló una piñata, preparó pastel, invitó a sus nuevos amigos del colegio, y cuando el niño apagó las velas, pidió un deseo: «Quiero que mi papá nunca se vaya». Nadie lo escuchó, solo Mauricio. Y esa frase se le quedó tatuada en el alma, porque a veces los niños no piden cosas, piden presencia. Natalia, aunque aún con ciertas reservas, comenzó a confiar. Veía cómo sus hijos cambiaban, cómo dormían más tranquilos, cómo se reían más, cómo ya no preguntaban por qué no tenían papá, sino cuándo volvería. Y eso, para ella, era suficiente. Sabía que el camino sería largo, que todavía había heridas que cerrar, pero también sabía que esos primeros pasos eran los más importantes. Y así, entre loncheras, cuentos, tareas y abrazos incómodos al principio, pero sinceros después, Mauricio comenzó a escribir una nueva historia. No la que imaginó, ni la que planeó, sino la que la vida le puso en las manos. Y aunque aún no sabía cómo seguir, ya no estaba solo. Porque cuando decides ser padre, también aprendes a ser hijo de tu propia humanidad. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Si alguien me hubiera dicho que Mauricio
el mismo que hace unos meses no sabía ni cómo calentar una sopa, iba a terminar aprendiendo a hacer trenzas dobles, preparar arroz con leche y correr detrás de 3 niños con mochila en mano. No lo habría creído. Pero la vida, cuando decide darte una segunda oportunidad, no te la entrega envuelta en oro, te la da cruda, real, y a veces caótica. Así comenzó esta nueva etapa para él, para Natalia, y para esos 3 pequeños que ya no eran una sorpresa, sino el centro de todo. La idea de que los niños pasaran más tiempo con Mauricio no fue sencilla. Natalia lo pensó mucho. Él aún estaba aprendiendo, y ella aún sanando, pero entendió que si quería que sus hijos crecieran con una figura paterna presente, tenía que arriesgar. Así que, con el corazón apretado, comenzó a dejar que pasaran algunos fines de semana en la casa de Mauricio. Una casa que antes era silenciosa y estéril, y ahora estaba llena de crayones, risas y ropa en el piso. Mauricio adaptó un cuarto para cada uno. Decoró con superhéroes, con princesas, con luces de colores. Les compró libros, juegos y hasta les puso una estrellita en la puerta con sus nombres. Cuando los niños lo vieron por primera vez, gritaron de emoción. El más pequeño se tiró sobre la cama y dijo: «Esta es la mejor casa del mundo». Mauricio se rió y después lloró en el baño, porque entendió que no era la casa, era el amor que ellos traían consigo. Sin embargo, no todo fue fácil. La convivencia sacó a la luz heridas no resueltas. Mauricio tenía que dividir su tiempo entre su empresa, sus hijos y los juicios del mundo exterior. Su padre, don Clemente, seguía sin aceptar todo lo que había pasado. En una comida familiar, llegó a decir: «Los niños son buenos, pero esto te está distrayendo de tu futuro». Mauricio lo miró con una calma feroz y dijo: «Ellos son mi futuro». Y esa fue la última vez que discutieron del tema. Natalia, por su parte, también tuvo que ajustar muchas cosas. Ahora compartía la crianza. Ya no decidía todo sola. A veces chocaban, a veces discutían, pero con el tiempo aprendieron a ceder, a escucharse, a priorizar lo importante. Comenzaron a usar una agenda compartida, a turnarse en las actividades escolares, a resolver juntos, no como pareja, sino como padres. Porque aunque el amor romántico ya no estaba, el respeto sí, y eso es más fuerte de lo que parece. Los vecinos, los amigos, los medios, todos opinaban. Algunos los aplaudían, otros los juzgaban, pero ellos, poco a poco, aprendieron a blindarse, porque entendieron que lo que estaban construyendo no necesitaba aprobación, solo tiempo, solo verdad. Un día, una mamá de la escuela se acercó a Natalia y le dijo: «Tu ex y tú son un ejemplo. Ojalá todos los padres separados pudieran llevarse así». Natalia sonrió, pero por dentro pensó: «Si supieras lo que nos costó». Una noche, Mauricio organizó una cena en su casa. Invitó a Natalia, a los niños y a su hermana menor. Cocinó él mismo, bueno, con ayuda de YouTube, y decoró la mesa con velas y servilletas dobladas en forma de corazón. No era una reconciliación amorosa, era una celebración por haber llegado hasta ahí. Al final de la cena, los niños pidieron decir unas palabras, y uno de ellos, con voz bajita, dijo: «Gracias por no rendirse con nosotros». Aquella frase quedó flotando en el aire, porque aunque no lo sabían, esa noche marcó un antes y un después. Fue la primera vez que todos se sintieron realmente familia. No una familia tradicional, no una de catálogo, sino una familia real, con errores, con perdones, con historias que dolían, pero que también sanaban. Mauricio y Natalia se miraron, no con deseo, con orgullo, con alivio, con esa complicidad que solo quienes pasaron por el fuego pueden compartir. Con el paso del tiempo, comenzaron a encontrar ritmo. Ya no había improvisos, había rutina, ya no había dudas, había acuerdos. Y aunque a veces el cansancio los vencía, también los sostenía la certeza de que lo estaban haciendo bien. Porque lo más difícil no es formar una familia, es reconstruirla desde las ruinas. Y eso, ellos lo estaban logrando, día a día, gesto a gesto. Pero aún quedaba algo pendiente, algo que ninguno de los dos había querido enfrentar de frente. ¿Cómo iban a explicarle a los niños todo lo que pasó realmente? ¿Hasta qué punto contarles la verdad? ¿Cuándo sería el momento justo? Esa conversación aún estaba por llegar, porque la nueva dinámica funcionaba. Sí, pero tarde o temprano, los niños también necesitarían entender su propia historia. Esta parte de la historia no tiene final, porque aún sigue, pero sí tiene una pausa. Una de esas que no son el cierre, pero sí una respiración profunda en medio del camino. Mauricio, ese hombre que solía vivir en juntas de negocios, ahora sabía preparar la leche con chocolate perfecta. Ya no se medía por sus logros empresariales,
sino por la forma en que los ojos de sus hijos brillaban cuando lo veían llegar, y eso lo cambió para siempre. La boda, oficialmente, nunca se reprogramó. Fernanda cerró ese capítulo con elegancia. Se fue del país por un tiempo, y aunque no quiso mantener contacto con Mauricio, sí le escribió una carta. En ella le dijo que deseaba que fuera feliz, y que algún día, si el destino quería, pudieran hablar sin dolor. Él guardó esa carta como un recordatorio, no de lo que perdió, sino de lo que necesitaba aprender antes de prometer algo a alguien más. Natalia, por su parte, volvió a enfocarse en sus proyectos. Empezó a dar talleres para madres solteras, compartiendo su historia con quienes también sentían que el mundo se les venía encima. Descubrió que su experiencia tenía valor, que podía servir de guía para otras mujeres que luchaban solas, y eso le dio una nueva fuerza. Ya no era solo mamá, era también inspiración, y eso, para ella, valía más que cualquier reconciliación romántica. Los niños, bueno, ellos crecían, preguntaban más, entendían más, y aunque aún no sabían todos los detalles, sí sabían lo más importante, que eran amados, que tenían un papá que, aunque llegó tarde, llegó con todo, que tenían una mamá que había dado todo sin esperar nada, y que el amor, cuando es real, no necesita títulos, solo presencia. Y eso lo vivían cada día, en cada comida compartida, en cada juego, en cada abrazo. Mauricio comenzó a escribir un diario, no para publicar, solo para recordar. En él anotaba lo que aprendía de sus hijos, lo que sentía al verlos dormir, lo que le dolía de todo lo que no vivió con ellos. Y una noche, escribió una frase que me quedó grabada. Creí que el éxito era tenerlo todo bajo control, pero descubrí que la verdadera grandeza es tener el valor de perderlo todo, para no perder lo que realmente importa. Don Clemente, el padre de Mauricio, se alejó por un tiempo. No supo manejar la verdad, pero al ver cómo su hijo cambiaba, al ver cómo los niños lo llamaban abuelito con ternura, comenzó a ceder. Un día, llegó con una caja llena de juguetes antiguos de Mauricio. Tal vez quieran saber cómo era su papá cuando tenía su edad, dijo, sin mirarlos directo. Fue un paso pequeño, pero suficiente, porque a veces perdonar es solo atreverse a acercarse. La empresa de Mauricio sobrevivió al escándalo, pero él ya no la dirigía con la misma obsesión. Delegó. Se tomó tiempo. Comenzó a valorar más una tarde en el parque que una reunión en Nueva York. Y aunque muchos lo criticaron por bajarse del pedestal, él sabía que ahora estaba justo donde debía estar. Porque a veces hay que renunciar a lo que creías que querías, para abrazar lo que en verdad necesitas. Natalia y Mauricio no volvieron como pareja. Al menos no por ahora. Pero comenzaron a construir una amistad adulta, sincera, basada en respeto, en historia compartida, en la crianza. Y sí, a veces reían juntos. A veces discutían. A veces se miraban con esos ojos que alguna vez se amaron, pero no se apresuraban, porque entendían que hay cosas que solo el tiempo puede resolver, y que a veces, lo más sano, es solo acompañarse desde donde se puede. Una tarde, mientras los niños dibujaban, el del medio le preguntó a Mauricio, ¿tú crees que fuiste un héroe? Él se quedó callado. Lo pensó, y respondió, no, pero sí aprendí a no volver a ser un villano. El niño no entendió del todo, pero le sonrió, porque en el fondo sabía que su papá ahora era diferente. Y eso bastaba, porque no todos los héroes llevan capa. Algunos solo llevan una mochila con galletas, un corazón roto y muchas ganas de empezar otra vez. Y así, con errores, con aciertos, con historias que aún sangran pero también curan. Esta familia se reconstruyó, no como en las películas, sino como en la vida real, con tiempo, con paciencia, con amor. Y aunque el final aún no ha llegado, una cosa es segura. Cuando la verdad se abre paso, todo cambia. Y a veces, lo que empieza como una boda, termina siendo el comienzo de una nueva forma de amar. Después de escuchar todo esto, dime con sinceridad, ¿a cuántas verdades le estás dando la espalda? ¿A cuántas personas les estás negando una explicación que merecen? ¿Y cuántas veces te has dicho que ya es tarde para cambiar, solo porque tienes miedo? La verdad es que nunca es tarde. Nunca. Ni para asumir tus errores, ni para reconstruir lo que parecía perdido, ni para empezar desde cero y hacerlo mejor. Y si esta historia te tocó el corazón, es porque en el fondo, sabes que algo también necesita transformarse en ti. Ahora te pregunto, ¿vas a tener el valor de enfrentar tu historia como lo hizo él? ¿O vas a seguir esperando el momento perfecto, que quizás nunca llegue? Si alguna parte de esta historia se parece a la tuya, no estás solo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Aquí no hablamos de cuentos.
Hablamos de vidas reales, con errores, con redención, con verdad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo, porque cada historia aquí tiene una razón para ser contada. Y quizás la próxima sea la tuya.